veces, Francisco, artículos y escucha comentarios sobre ideas que en el papel parecerían absolutamente dislocadas, ¿no? Como por ejemplo la idea de no pagar la deuda externa por la vía de decretarla ilegal, por su naturaleza, por quienes la contrajeron, por en algunos casos supuestamente pago doble de deuda. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, concretas para un país, para una economía, si se desiste de pagar la deuda externa, si se declara la ilegalidad de la deuda externa? ¿Qué consecuencia traería eso, por ejemplo, para la economía venezolana y para PDVSA en concreto? Bueno, lo primero que hay que entender es que el gobierno venezolano ni el Poder Judicial venezolano declaran la ilegalidad de la deuda externa, porque la deuda externa son contratos de préstamo que puede haber recibido el gobierno o PDVSA, y estos contratos están domiciliados en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, están sujetos a la ley de Nueva York. Entonces, ese contrato solo un tribunal de Nueva York puede decir que es ilegal. Y es un contrato además en el cual entró la República voluntariamente. En este momento, por ejemplo, de todos los bonos que hay emitidos por Venezuela y PDVSA, solo hay dos de ellos que fueron emitidos antes de que el presidente Chávez llegase al poder. Entonces tendríamos que, si ese argumento se está haciendo, lo están haciendo algunos círculos dentro del gobierno, entonces efectivamente lo que implicaría sería negar la legalidad de actos suscritos por el presidente Chávez o por el presidente Maduro. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, algo que es importante entender es que Venezuela deriva sus ingresos como nación, sus ingresos en divisas, de una empresa del Estado. Esa empresa del Estado es PDVSA. La mayor parte de la deuda no es deuda del gobierno venezolano, es deuda de PDVSA. Y eso es muy importante porque PDVSA tiene activos en el exterior, PDVSA tiene refinerías, PDVSA exporta, y cada vez que exporta se emite lo que se llama una cuenta por cobrar. Esa cuenta por cobrar es una cuenta en el que en el momento que le vayan a hacer el pago a PDVSA, si PDVSA no ha pagado su deuda, puede llegar a un juez norteamericano y decir, no, esa deuda, ese papel, esa cuenta por cobrar no va a ir a PDVSA, el dinero de esa transferencia va a ir al tenedor de bonos al que no le pagaron. O sea que efectivamente en el caso de un default, en Venezuela se podría paralizar totalmente la producción de divisas, la generación de divisas por parte de PDVSA. Entonces, no es que el país se ahorraría plata haciendo un default, el país no tendría dinero si hace un default. Sería, digamos, peor el remedio que la enfermedad. O sea, imagínate si nosotros estamos en la situación en la que estamos porque tenemos 19.000 millones de dólares de importaciones. O sea, y esos 19.000 millones de dólares de importaciones son pagados con 25.000 millones de dólares de ingresos petroleros que se utilizan una parte para pagar servicios de deuda y para hacer inversiones de PDVSA y otra para pagar importaciones. Imagínate si todo eso se evapora. ¿Con qué vamos a pagar las importaciones? O sea Ahí, que, en ese caso, sí que no habría literalmente nada en los anaqueles. hacerle caso a una recomendación de esa naturaleza sería acelerar en la bajada, en el barranco, ¿no? Yo creo que ese tipo de recomendación es una recomendación irresponsable que puede solamente reflejar una profunda ignorancia o que las personas que lo están haciendo no están pensando en el interés del país. Tema que, bueno, está allí. Me gustaría hablar también sobre el retiro de Citibank y Commerzbank, el eventual retiro de Commerzbank como agentes corresponsales del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela. Acaban de desmentir desde PDVSA lo del Citibank, Ujú. pero me gustaría saber cuál es la verdad de esto. Sí, hay varios elementos, ¿no? Lo que pasa es totalmente cierto que Citibank renunció a ser agente de pago de PDVSA en justamente los contratos de deuda. ¿Qué es lo que hace el agente de pago? El agente de pago es que en el momento que el gobierno va a pagar, porque tiene que pagar los intereses, tiene que pagar la amortización de deuda, hay alguien que se ocupa de recibir ese dinero y efectivamente transferirle A ese las dinero cuentas de los a las tenedores de cuentas de los bonos. tenedores de bonos. Exacto. Así es. Entonces, resulta que Citibank decidió renunciar a esa posición que tenía como agente de pago. Pero eso no quiere decir que PDVSA se quedó sin agente de pago, porque legalmente Citibank no puede renunciar sino hasta que PDVSA, en este caso, consiga otro agente de pago. Entonces lo que hay ahora es un proceso en el cual PDVSA está buscando otro agente de pago. Cuando consiga otro agente de pago, PDVSA nombra a ese agente de pago y en ese momento Y es fácil Citibank lo conseguir otro transfiere. agente de pago. Mira, O depende, o hay un sea, cerco no, internacional, como se ha sí, dicho. pero es que incluso si fuese difícil conseguir un agente de pago,
Eso no quiere decir que ese proceso no se va a dar. O sea, bueno, primero, si no se consigue un agente de pago, entonces se queda Citibank como agente de pago. Esa es la responsabilidad que Citibank No hay asume manera de que cuando se salga suscribe el si no contrato. consigue sustituto. No, la única otra forma es que una corte, que como también es una corte de Estados Unidos, porque todos estos contratos son contratos firmados bajo leyes estadounidenses, que una corte decida, bueno, yo voy a nombrar a otro agente de pago. Eso pasa, por ejemplo, si no consigues agente de pago, que puede pasar, entonces la corte viene y el Citibank le puede decir a la corte, mira, yo ya no quiero ser agente de pago, y la corte viene y nombra a una institución agente de pago. Pero no hay forma de quedarse para un contrato de deuda ya emitido, como la deuda de PDVSA, no hay forma de quedarse Ajá. sin agente de En pago. el caso de Commerzbank, ¿es cierto que está planteada su salida No, también es que hay varios elementos. como Bueno, agente? digamos, en el caso de Citibank se conoce que hubo dos comunicaciones oficiales. Hubo una comunicación que de hecho le llegó al gobierno y fue el mismo presidente Maduro el que lo explicó, que habían cerrado las cuentas de corresponsalía, Mm, que es algo distinto, que son las cuentas a través de las cuales el gobierno puede hacer pagos en el mm, exterior. Ahora, en el caso la otra decisión fue la decisión de ser agente de pago que está relacionada con los pagos de los bonos de la deuda. Los casos en los que nosotros conocemos, notificaciones oficiales en los cuales la misma institución ha confirmado que se va a retirar, es el caso de Citibank. En otros casos hay rumores, hay noticias, hay informaciones, pero no está confirmado, pero en todo caso es el mismo caso. O sea, si en el caso de ser agente de pago, el agente de pago sigue siendo agente de pago hasta que se consiga un nuevo agente de pago. Estratega nos dice por aquí, pregunta al entrevistado si debe realizarse nuevamente reconversión de la moneda o mejor dicho, reconversión económica. Con eso vamos a la pausa, ya venimos, nuestra etiqueta Economía en Vladimir a la Una en Instagram y en Twitter para Francisco Rodríguez.